tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Pues un domingo más, un día más, y agradecidos, ¿verdad? Agradecidos al Señor por tener la oportunidad, ¿no?, de estar esta mañana, esta tarde ya, de poder reunirnos, congregarnos en su nombre, para, como nos compartían, pues ahora sí, que todo lo que respire, ¿no?, pues alabe al Señor, ¿no? Y sí es cierto de que hay una pequeña diferencia ahí, ¿no?, de lo que respire a qué se refiere, ¿no? Y sí, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sí, lo formó, lo creó, sí, con sus manos, y después de darle esa forma, nos dice la Escritura que sopló aliento de vida, sí, y que a partir de ese momento el hombre fue un ser viviente, ¿sí? Bueno, a eso se refiere esa escritura de ese salmo, de ese ser viviente, ¿sí? Tiene que tener ese corazón de agradecimiento a quien lo creó y que le dio vida, ¿sí? Muy bien. Pues sí, tenemos varios motivos por los cuales estar agradecidos al Señor en este día. También que me estaban comentando nuestro hermano don Juan y doña Elo, que ayer cumplieron 55 años de casados. ¡Wow! Muchas felicidades, le vamos a dar un aplauso, ¿sí? Recuerdo hace, pues sí, 5 años, que cuando cumplieron sus 50 años, ese aniversario que fue muy especial y bueno, pues tuvimos también una reunión muy bonita, ¿no? Sí, y con muy buenos testimonios. Ustedes llevan ya, no sé, ya perdí la cuenta, creo que son más de 25 años congregándose en la Iglesia de Reto de la Esperanza. Y bueno, pues son un ejemplo, un testimonio, sí, y bueno, pues una bendición para todos nosotros, ¿eh? Muchas gracias, muchas felicidades. Bien, ayer por la tarde estábamos en la reunión de los jóvenes y estuvimos compartiendo de Juan 10. El Evangelio de Juan 10, sí sabemos lo que viene ahí, ¿no? La porción de la Escritura es muy conocida, muy importante. Jesús es el buen pastor, ¿sí? Pero yo quiero tomar de ahí, retomar nada más que 2 versículos, ¿sí? Para lo que el Señor, espero y confío de que el Señor nos hable en esta tarde de algo muy importante que viene ahí en esta parábola. Y en Juan 10, verso 9 y 10, por favor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia, ¿sí? Ese es el propósito de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues todos, hablando de la vida y de esta vida en abundancia, pues todos queremos vivir, ¿no? Desde el mismo momento que tenemos pues la razón, ¿no?, de nuestra existencia, ¿no?, que nos damos cuenta de la razón de nuestra existencia, nos proponemos también el vivir, ¿no? Bueno, pues ¿qué quiere? Pues vivir lo más posible, ¿no? Y bueno, pues ese es el deseo de toda persona. Aunque también es cierto que esto no depende de nosotros, ¿no? Y qué bueno que sea así, ¿sí?
qué bueno que sea así, que no depende de nosotros, ¿no? Porque sería un desastre para la humanidad. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que algunos ciertos personajes de la historia de la humanidad, ¿no? Tuviesen la oportunidad de controlar su destino final? ¿Cómo sería? Sería un desastre, ¿no? Y eso lo podemos ver desde Caín, ¿no? Desde Caín hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuántos personajes hemos visto, ¿no? Hemos conocido, ¿no? Nos han dejado la historia, ¿no? Registrado sus vidas como personajes que dices, bueno, menos mal que fue durante un tiempo establecido nada más, ¿no? Porque así es para todos, ¿no? Está establecido. Que está establecido un principio y un final para el hombre. Y eso no lo podemos ver ahí en Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido, yo solo leo, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y así está establecido para todos, ¿sí? Entonces no hay manera, es ley de Dios. Dios estableció los tiempos de la vida y del final también. Y la vida en sí misma es un regalo de Dios. Entonces, si es un regalo de Dios, no nos pertenece, ni tenemos el control absoluto de ella. Y un ejemplo muy significativo que nos ayuda a entender esta parte tan importante es la vida de Job, un varón justo que caminaba en ese camino de integridad y que todo le iba bien, hasta muy bien le iba, y justamente cuando le iba muy bien fue probado, sí, fue probado con una prueba como nunca antes ningún hombre había sido probado, ¿sí? Muy fuerte, ¿no? En su vida, una prueba que esa prueba, pues como decía, pues, vino en los mejores momentos, ¿no? Cuando todo le iba bien. Pero las situaciones y las circunstancias, a veces pensamos que cuando nos va todo bien parece como que nos confiamos, ¿no? Tenemos un exceso de confianza ahí, ¿no? Y nos confiamos de que, ahora sí, ahora todo va bien, ¿no? Y no nos damos cuenta de que que no somos nada realmente, ¿no? O sea, que el hombre en sí, las situaciones cambian en un momento, ¿sí? Todas las situaciones, circunstancias cambian en un momento, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Bueno, así fue en la vida de Job, todo cambió, ¿sí? Las situaciones, las circunstancias cambiaron drásticamente y fueron pues muy, muy adversas, ¿no? En todas las áreas de su vida, ¿no? En lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en todo, ¿sí? En todo, en la salud, ¿sí? En todo. Todo se perdió, excepto su vida, ¿sí? Porque Dios dijo desde el principio, dice, está bien, va a ser probado, pruébalo, pero no toques su vida, porque te pertenece, ¿sí? La vida le pertenece al Señor. Y ante esta situación extrema encontramos estas palabras cuando Job estaba viviendo el peor de sus momentos, que siguen dándonos aliento ante las adversidades de la vida. En Job, capítulo 1, 21, dice así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, ¿sí? Bueno, estaba aceptando la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? Y estaba aceptándola desde unas situaciones pues tremendas, ¿no? Desde lo peor que se podía encontrar. Porque es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando las cosas nos van bien, pero cuando nos van mal, cuando las cosas no nos van bien, pues entonces ahí es cuando comenzamos también un poco
pues a mostrar nuestros disgustos, nuestra queja, en fin, malestar, ¿no? Y nos afecta, ¿sí? Pero Job, él estaba entendido. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios, ¿sí? Bendito sea Él, ¿sí? Siempre estaré agradecido a Dios, ¿sí? Bueno, cuando buscamos el origen y el propósito de la vida, encontramos, por ejemplo, que la ciencia cree que todo fue producto de un colapso que se originó en el universo, no sabemos cuándo, pero bueno, pues fue de todo. Y después de esto, de este colapso que se originó en el universo, pues el resultado es lo que vemos, ¿no? Bueno, eso es la ciencia, ¿no? Si vamos a los sabios de este mundo, pues ellos siguen pensando y argumentando que por medio de sus teorías, pues la razón, ¿no? de la existencia del ser humano, ¿no? Pero son teorías, o sea, no llegan a un punto y dice, esta es, ¿no? Esta es la razón, ¿no? Sino que ellos lo dejan siempre abierto, ¿sí? A otro pensamiento más elevado, a otra teoría más argumentada, ¿sí? En búsqueda de esa razón de ser, ¿no? Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Eso es lo que atestigua la palabra de Dios, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra y que por último Dios formó al hombre, ¿sí? A su imagen y semejanza. Y le hizo, ¿no? Sopló ese aliento de vida y le hizo un ser viviente, un ser inteligente, ¿sí? Diferente a todo lo demás creado. Pero ya sabemos también, conocemos la historia del hombre. El hombre desobedeció, vino los resultados, vino la caída, y después de esta caída del hombre, Dios lo amó tanto que no permitió que se perdiera para siempre, sino que envió a su único Hijo, ¿sí? Jesucristo, en rescate del hombre perdido, ¿sí? ¿Y esto por qué lo hizo? Pues Juan 3:16, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, a todos nosotros, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, nos tenga vida eterna. Es imposible meditando en esta porción, esta promesa que Dios nos da, es imposible llegar a entender, comprender de tal manera, ¿no? De tal manera, ¿cómo es el amor de Dios, ¿no? ¿Cómo llegar a comprender como dice el apóstol Pablo, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, ¿no? del amor de Dios, ¿no? O sea, cómo medir ese amor de Dios, ¿no? Es imposible, ¿sí? De tal manera, el amor de Dios se manifiesta en su máxima expresión al darnos a su único Hijo, Jesucristo. ¿Sí? Imagínense, ¿sí? Ese es el amor de Dios. Y de esta manera, esa extensión del amor de Dios a todos los rincones, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no hay lugar, no hay rincón de la tierra que se quede, que no alcance ese amor de Dios, sin ese lugar, esa promesa, nadie va a quedar excluido, ¿sí? Eso es muy importante también, nosotros tenerlo bien claro, ¿no? Que nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, ¿no? Y que otros más, bueno, otros lo van a hacer
después de nosotros, pero otros lo fueron antes de nosotros, ¿sí? Y así es la historia, ¿sí? Este es el propósito de Dios para el hombre, que el amor de Dios alcance a todos, no a unos pocos. Es el amor de Dios que se extiende sobre todos los rincones de la tierra. Dice en 1 Timoteo 2, verso 3, 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, aquí nos vemos claramente, ¿no? ¿Sí? Que nadie queda excluido del amor de Dios y que Cristo vino a dar su vida, ¿sí?, en rescate por todos, absolutamente por todos, ¿sí? Entonces esto es para que no pensemos que dice, bueno, igual es que esto no es para mí, esto igual es para otras personas, ¿sí? No, es para ti y es para mí, ¿sí? Es para todos. Ese es el amor de Dios. Y el deseo de Dios es que todos se salven. Y para esto nos dio un solo mediador, por el cual el hombre puede alcanzar la salvación de su alma. Jesucristo, el hombre perfecto. El hombre perfecto que dio su vida en rescate de todos. La salvación es universal, pero también es personal, ¿sí? También es personal. No podemos pensar de eso que no va a llegar a nosotros o que no vamos a tener la oportunidad. El deseo de Dios es que todos lleguemos, ¿sí?, a ser salvos, ¿sí? Es personal, es que lleguemos al conocimiento de la verdad de Dios. Es por eso que es necesario que cada uno deposite su fe en Cristo Jesús. Él es el mediador, un solo mediador. Y el resultado es una vida en abundancia, en abundancia. Vida en abundancia. Durante su ministerio, el Señor comenzó a enseñar de cómo sería esta vida, una vida en abundancia. Desde luego no tiene nada que ver con el primer pensamiento que se nos viene a nosotros, ¿no?, a nuestra mente, ¿no? Lo primero que pensamos, que hablando de abundancia, ¿qué pensamos? Bueno, pues felicidad, prosperidad, ¿no? ¿Qué más pensamos? Sí, bienestar en general, ¿no? Es lo que primero que pensamos, y no está mal. Y no está mal desearlo y hasta tenerlo. El problema es que estamos pensando en lo que nuestra naturaleza desea, nos pide, ¿sí? Es lo que pide nuestra naturaleza. Bienestar, felicidad, ¿sí?, prosperidad. Y el Señor estaba pensando en lo que necesita y agrada a nuestro alma. Es bien diferente, ¿no? Él vino a darnos vida. Pero esta vida está relacionada con nuestro interior, con nuestro alma. ¿Sí? Lo demás también, hasta en eso también el Señor se preocupa, ¿sí? En cierta ocasión el Señor enseñó, dice, no os afanéis por las cosas que tenéis que comer, que tenéis que beber, cómo tenéis que vestiros, cómo va a ser esto. Dice, de todas esas cosas vuestro Padre que está en los cielos sabe estas cosas. Y Él se va a encargar de que no os falte, ¿sí? Dice, pero buscad primero, ¿qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí? Porque es eso, esa es la parte importante. Entonces, la vida en abundancia, sí es bienestar, es prosperidad, es felicidad, es seguridad, es tantas cosas, pero está relacionado con nuestra vida interior, con nuestra vida espiritual,
no con nuestra vida natural. Ahora lo vamos a ir viendo. Con nuestro interior. Solo en Cristo el hombre puede hallar descanso para su alma, esa alma que está cansada y sedienta de justicia. En Juan 7, versos 37 y 38, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, aquí vemos, ¿no? La invitación es para todos los sedientos, insatisfechos de la vida, ¿no? Para todos aquellos que han buscado a lo largo de su vida un propósito que le llenase, como si fuese ese último día, ¿sí? Como si fuese ese último día, en el último día, ¿sí? Y así es como lo busca, o lo hemos buscado nosotros también, con ese afanados también, ¿no? En buscar ese estar satisfechos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y siguen vacíos, y hemos seguido vacíos. También para aquellos que han probado de todo, como si viviesen ese gran día, ¿verdad? Ese gran momento. ¿Quién no lo ha vivido eso? Ese gran día, ese gran momento, esos planes que hemos pensado, que hemos preconcebido, que los hemos puesto delante, que nos hemos ilusionado tantas veces, y este va a ser mi gran momento. Esto, ahora sí le voy a hacer con esto. Esto va a solucionar mis problemas y todo. Se va a acabar aquí en esto. Y al final, nada. Nada. Entonces es el momento del Señor, cuando hemos buscado, ¿no? Como el último gran día, y al final nada, nos hemos esforzado al máximo y al final nada, y cuando vacíos, y cuando lo hemos hecho también con ese gran momento, ¿no? Que hemos pensado que era nuestro gran momento, ¿no? De la vida, y tampoco nada. Entonces, ¿el momento de quién? Del Señor. Es el momento del Señor. Entonces el Señor se puso en pie, ¿sí? Y alzó la voz y dijo: ahora sí, ahora sí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Hay que tomar de la fuente. Tomar de la fuente es creer en Jesús. Y si creemos en Jesús, en el Hijo de Dios, se cumple lo que dice las Escrituras. Dice, como dice las Escrituras, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Agua que está constantemente en movimiento. ¿Sí? No es un riachuelo, no es un arroyo, no es algo, no, es un río que corre, agua viva. La vida del cristiano es es bien intensa, ¿sí o no? Es muy intensa, de veras. Los días se nos quedan cortitos, se nos quedan cortos, no nos da. O sea, hay mucha vida, porque es una vida en abundancia, ¿sí? Y la estamos viviendo ya. No tenemos que estar esperando a decir, bueno, pues cuando partamos con el Señor, vamos a vivirla. No, ya estamos viviendo esta vida en abundancia, ¿sí? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí?
Amén. Vida en abundancia. Ahora bien, para que esto sea real en nuestras vidas, necesitamos, ¿qué necesitamos? Algo tan sencillo como una cosa, no es mucho. ¿Qué puede ser? Nacer de nuevo. Es sencillo, ¿no? Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. Nacer de nuevo no es tanto, pero necesitamos nacer de nuevo. Pues no podemos pretender vivir esta nueva vida en Cristo bajo las reglas y los deseos de nuestra vida vieja, ¿no? De nuestra naturaleza vieja. Entonces necesitamos odres nuevos para vino nuevo, ¿sí? En Lucas 5, verso 37, otro ejemplo. El Señor nos va ayudando a entender cuál es su propósito y cómo se cumple este propósito en nosotros y en nuestro corazón. Lucas 5, 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Bueno, ese es el consejo que el Señor nos da. Les dio en su momento a sus contemporáneos, a los discípulos, a los que estaban con ellos, y también nos los da a nosotros. Y de no seguir este consejo del Señor, de no seguir este consejo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si no lo hacemos así, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues ahí nos da también el resultado, ¿no? Es que se romperá, ¿sí? Derramará y se perderá. Al final llega a perderse. No podemos querer tener una vida en abundancia, una vida nueva en Cristo, pero seguir con nuestra vida vieja, ¿sí? Es que yo del Señor quiero esta parte, esto y esto sí, lo veo bien para mí, ¿no? Para mi vida, ¿no? Para mi familia, lo veo muy bien. Pero, pues bueno, pero no tanto, ¿no? Pero hay cosas que todavía yo quiero conservar, ¿no? De mi vida vieja, ¿sí? Porque pues yo no lo considero tan malo, ¿verdad? No está bien, pues ¿qué tiene de malo esto, no? ¿Qué tiene de malo? Hay muchas cosas que no consideramos malos, ¿no? Que al contrario, las consideramos buenas, pero no son tan buenas, ¿sí? Entonces, el Señor nos está diciendo, dice, nadie. Dice, es un ejemplo sencillo. Dice, necesitamos cambiar para recibir esta vida en abundancia. Necesitamos cambiar los odres, cambiar, ¿sí? Y dice, porque si no, se va a romper, se va a derramar y se va a perder. Y empieza así en ese orden. Se rompe, hay grietas, ¿sí? Aberturas, y por ahí se derrama. Lo que recibimos, venimos y estamos, escuchamos, lo recibimos, pero se va y se va derramando. Claro, al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que se pierde por completo, ¿sí? Se pierde por completo. Entonces, evitemos esas cosas, ¿no? En cierta ocasión, el Señor enseñó a un Nicodemo, un erudito de la ley, que él bien puede representar estos odres viejos, ¿no? Por ser maestro de la ley y enseñar a otros a vivir en la ley, ¿no? Pues la ley representaba los odres viejos, ¿no? Y el vino nuevo, pues la gracia salvadora, ¿no? En Juan 3, por favor, en Juan 3, verso 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, aquí vamos a tomar tres versículos nada más para no alargarnos, pero extendernos más. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero, es necesario, ¿no? Necesitamos tener todo hombre tiene una fe, ¿sí? Pero es una fe natural, es natural, nacemos con ella, ¿sí? Pero el hombre necesita tener una fe, una nueva fe, ¿sí? Y esta es espiritual, ¿sí? Y bueno, aquí está haciendo referencia a esta fe, ¿sí? Una fe espiritual, una fe que viene de Dios, ¿sí? A nosotros y nos permite ver, ¿sí? Entender el reino de los cielos, el plan de salvación, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El autor de Hebreos nos abre un poco el panorama y confirma esta porción de la Escritura. Por ejemplo, yo se lo leo. En Hebreos 11, verso 3, dice: por la fe, está hablando de la fe en Dios, ¿sí?, que viene de Dios, dice, entendemos, porque recuerden que el capítulo de Hebreos es todo lo relacionado con la fe, sí, que es de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es que, eso siempre me gusta mucho, porque por la fe entendemos, ¿sí? Y cuando estos que a veces nos critican y nos tratan de cuestionar nuestro cristianismo y dicen: no, es que el cristiano es que os quitan el pensamiento, os hacen un lavado de cerebro, ¿no? Para que no penséis, para que no entendáis. Al contrario, muy al contrario, por la fe entendemos. ¿Cuántas cosas? ¿Sí? ¿Cuántas cosas entendemos? Es una fe que nos hace ver, ¿sí? Y la fe que nos lleva al origen, ¿sí?, al comienzo de la obra de Dios. Aquí tomamos un ejemplo, ¿no?, de la creación misma. Dice, ahora lo que vemos ahora, sí, podemos alcanzar a ver el origen, ¿sí? ¿Quién lo creó? ¿Sí? Dios. Cuando nada existía, Dios sí estaba, Dios existía. Y comienza así: Dios, que sí estaba, que sí existía, Dios creó, ¿sí?, los cielos y la tierra y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces por la fe nos lleva al origen. Podemos entender, necesitamos la fe, esa nueva fe en Dios para entender su plan de salvación, lo que Dios quiere hacer en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere comenzar a hacer en mi vida? No hay otra forma de entenderlo. No es por nuestro intelecto, ¿sí?, no es por muchos estudios, no es porque nos propongamos entenderlo, es porque es por fe. Dice, es necesario, ¿no? Dice, si no nacemos de nuevo, dice, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios es espiritual, ¿no? Entonces no podemos verlo tiene que ser en esa fe que es de Dios.
Necesitamos creer en la palabra de Dios para que nazca una fe genuina, verdadera en Cristo. Recuerden, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿sí?, creer en la palabra de Dios. Y ahí nace esa nueva fe. Bien, después en el verso 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, porque todavía Nicodemo sigue insistiendo, dice, pero ¿cómo es posible esto? Dice, bueno, pues el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya no está hablando de ver. Tenemos que nacer, tiene que nacer una nueva fe en Cristo para poder ver, entender, ¿sí?, el reino de Dios, el plan de salvación. Pero necesitamos nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces necesitamos al Hijo de Dios. Sí, como nos dice en el verso ahí, donde estamos en Juan 3, 14, 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Necesitamos que el Hijo de Dios sea levantado. ¿Sí? ¿En dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Que el Hijo de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Que se manifieste en nuestras vidas. ¿Sí? Eso es ser levantado. Necesitamos que otras personas puedan ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y que vive en nosotros, porque se ha levantado, porque es un Cristo que resucitó y Él vive. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes viven porque yo vivo. ¿Sí? Y así es también en nuestras vidas. Entonces no podemos ir también por ahí diciendo que somos cristianos si no se manifiesta el Hijo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Sí podemos decirlo, pero nadie nos va a creer. Pero si ven en nosotros a Cristo, a un Cristo vivo, que se ha levantado en nosotros, que se ha manifestado en nuestras vidas, cuidado, podré creer o no creer, pero esto ya es una evidencia, ¿sí? Que ¿cómo la hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con ella? O creemos o no creemos, pero la evidencia está ahí. Nicodemo tuvo algunas dificultades, igual también nosotros tenemos algunas dificultades, ¿no? Para poder llegar a entender esto. Pero recuerden, es por fe entendemos, ¿sí? Seguramente sería también por su preparación, era un doctor de la ley, por sus muchos años, con todas sus experiencias, y pues todas estas cosas tratarían de ser un obstáculo para poder obstaculizar la comprensión, o sea, poder entender las palabras que el Señor le estaba dirigiendo a su corazón, ¿no? Aunque él tenía disposición, pero había una parte que no le permitía entenderlo completamente. Porque lo que el Señor le estaba enseñando era una revelación de uno de los grandes misterios de Dios. O sea, no era una enseñanza, era poder ver el reino de los cielos, poder entrar en el reino de Dios. Imagínense. No era una enseñanza sencilla de entender. Pero para ayudarle a comprender, Jesús le dio otra palabra, ¿sí? Una palabra acompañada también de una recomendación. En el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Dos nacimientos, el de la carne, que es nuestra vida natural, ¿sí? Y el del Espíritu, que es nuestra vida interior, nuestro alma. ¿Sí? Y esa es donde el Señor quiere hacer su obra en nuestro corazón. Nicodemo debería de separar odres viejos, ¿sí? Fuera. Si estamos recibiendo vino nuevo, pues odres nuevos. Debería separar todo lo relacionado con la vieja naturaleza, ¿sí? Para, ahora sí, dedicarse a la nueva naturaleza, que es según la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ahí en Juan, lo vamos a ver en un momento, en Juan 1, versos 11 y 13? Juan en su Evangelio, y narrando la primera venida de Cristo, dice así: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, a los que creen en su nombre, les dio la facultad de ser hechos, les dio la potestad o facultad de ser hechos. ¿Sí? ¿Recuerdan al principio cómo fue todo esto? El origen de todo esto. La fe nos lleva al origen, a entender estas cosas. Y Dios tomó, ¿sí? Formó al hombre con sus manos. Pero antes nos dice así la palabra, ¿no? Hagamos al hombre, ¿sí? Hagamos al hombre. Y Dios formó al hombre y sopló sobre el hombre el espíritu de aliento de vida. Y fue un ser viviente. Lo hizo con sus manos. Entonces nos dice que, y todos aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la facultad de ser nuevamente hechos hijos de Dios. Y esto no tiene que ver, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuevamente Dios vuelve a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y en esta afirmación que Dios hace aquí en su Evangelio, en su palabra, esta obra que Dios hace, no interviene en ningún aspecto, solamente Dios. Ni la voluntad del hombre, ni los deseos del hombre, solo Dios. ¿Sí? Bueno, ya estamos terminando. Todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene, esa vida en abundancia y muchísimas promesas que Dios tiene para todos, dice, para aquellos que la aman, ¿verdad? Para aquellos que la aman. Sí, cosas que ojo no vio, ni han escuchado, ni han subido al corazón, dice, son las que Dios tiene ya preparadas de antemano para aquellos que le aman. ¿Sí? Bueno, todas van dirigidas a esta nueva naturaleza, sí, que es en Cristo Jesús. No podemos estar buscando, sí, como otros intereses. Tenemos otras necesidades naturales, sí. Podemos orar por ellas, sí. Pero no es la prioridad de nuestras vidas, sí. No podemos estar buscando, Señor, bendíceme en esto, en cosas que tienen que ver con cosas materiales, por ejemplo, ¿no? Con prosperidad, con ese bienestar, sí. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él y que busquemos esa necesidad, que reconozcamos nuestra necesidad de nuestra alma, de nuestro interior, lo que necesitamos en nuestro interior. Dicen
en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Eso es lo que sabemos todos. Gracias Dios que pasó todas esas cosas viejas. Ahora, aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. ¿Y quién las hace? Es Él, es Dios, es Jesucristo, nuestro Señor. Él hace esas cosas en nosotros, ¿sí? Pero esa es la obra que Dios quiere hacer, esa es la vida en la abundancia. Pero ¿dónde van estas cosas nuevas? ¿A dónde van? A lo que es esa criatura nueva, esa nueva vida, ¿sí? Pero si esa criatura sigue siendo la vieja criatura, olvidémonos de eso, ¿sí? Eso no es así, ¿sí? Bueno, el apóstol Pablo describe perfectamente en su carta a la iglesia de Éfeso sobre este tema, sobre este asunto, ¿no? En Efesios 2, hay 1 y 8, bueno, del 1 al 8. Y Él, ¿quién es Él? Bien, amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne. ¿Y haciendo qué? La voluntad de la carne. ¿Y qué más? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pablo se pone también, él y todos, dice, y todos nosotros, así éramos, así era nuestra vida, ¿sí? Antes de que el Señor comenzara a hacer este milagro en nuestras vidas, ¿sí? Así era nuestra vida. Vivíamos en nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo lo relacionado con nuestra naturaleza, ¿sí? Con la carne. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es, ¿sí? Separemos esas cosas. Y la bendición no va sobre la carne, la unción jamás en el sumo sacerdote Aarón y sus hijos, los levitas, y que eran ungidos, jamás tenían esa orden, primera orden, ungirás, dice, y no pondrás la unción del santo, ¿sí?, de Dios, sobre la carne. No la pongas, porque Dios no está para ungir la carne, está para bendecir el espíritu. Es lo que Él quiere hacer, desea hacer, es bendecir el espíritu, nuestra nueva vida en Cristo. Ahí sí, ahí vamos a ser bendecidos y a vivir esa vida en abundancia. Bueno, ¿qué más sigue? Dice, ¿éramos hijos de ira, lo mismo que los demás? Pues sí. Pablo mismo también escribió a los romanos, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, ¿sí? Todos. Bueno, seguimos en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. En el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero ¿qué más dice? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo
les estaba antes compartiendo también sobre este asunto de la fe. Hay una fe natural y hay una fe en Dios, que viene de Dios y es para Dios. ¿Sí? Dice, y esta, por medio de la fe, entramos en la gracia salvadora, que es en Cristo Jesús. Pero esta fe, dice, y no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Sí? La fe nos permite entrar en esa gracia, que es en Cristo Jesús. Y la invitación a entrar por esa puerta, yo soy la puerta, ¿sí?, sigue vigente hoy en día para todos aquellos que todavía no lo han hecho. Ya, para finalizar, regresamos al principio. Juan 10, versos 9 y 10, por favor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Si creemos en nuestro Señor Jesucristo y entramos por esa puerta, lo primero que encontramos, lo primero, dice, la primera bendición, ¿sí?, en nuestras vidas es libertad. Es libertad. Y entrará, ¿sí?, y saldrá. Dios quiere que seamos libres, ¿sí?, libres de la esclavitud, ¿sí?, que el ser humano, ¿sí?, el corazón del hombre tiene, ¿sí?, en este mundo. A tantas cosas, a tantas cosas. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres, ¿sí?, porque es la libertad del corazón. No es otra libertad, es la del corazón, porque todos están esclavizados. Todos estamos esclavizados. Dice, no, yo no estoy esclavizado a nada. A mí me va bien en todo. Estoy prosperado en todo. Fíjate que bien me va los negocios, en mi familia, esto, lo otro. Tengo tantas hacen. Está determinado que el hombre nazca y ¿qué más? Que muera. Entonces, ¿superaste eso también? ¿La muerte también la has superado o qué? Pues no. Todos, ¿sí?, en el corazón están. Si no tienen una esperanza de vida eterna, ¿cuántos quisieran cambiar todo lo que tienen por tener esa esperanza, verdad? Pero no la pueden tener. Es imposible tenerla. Con todo lo que tuviesen, es imposible, ¿sí? Porque es un don de Dios, ¿sí? Es la vida eterna, es la vida en abundancia, es la vida que vivimos los cristianos abundantemente, porque tenemos una esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús. Somos libres. Sabemos que estamos expuestos, que hoy estamos aquí y mañana igual ni estamos, pero sabemos dónde vamos a estar. Amén. Y eso nadie nos lo puede dar, solamente Cristo. Para eso vino el Hijo de Dios. Dios quiere que... seguimos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Dios quiere que vivamos una vida abundantemente, con propósito, sobre todo que seamos felices, ¿sí? La carta de Pablo también a los romanos les dice que, un poco así, dice, ¿en qué consiste? Porque había por ahí algunas confusiones. Dice, ¿en qué consiste el reino de los cielos? Dice, no es comida ni bebida, ni cosas materiales de estas. Es justicia, es paz, es gozo, es felicidad, ¿sí?, en el Espíritu Santo, en vuestros corazones, en vuestra vida interior. Dice, ahí van a experimentar esta justicia, esta paz y este gozo también, esta felicidad.
pero es en el interior, es en el corazón. Solo hay un lugar donde podemos hallar todo esto, sentirnos seguros, felices, gozosos. Es la presencia del Señor, ¿sí? Pues ya estamos, ¿no? Ya estamos. Algún día estaremos plenamente, pero ahora estamos también, ¿sí? Ahora estamos disfrutando, sintiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias a Dios por su palabra, ¿sí? Gracias a Dios que nos habla, que nos sigue enseñando, exhortando, corrigiendo, ¿sí? Animando, fortaleciendo, ¿sí? Por medio de su palabra, de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y muchas gracias por la vida en abundancia que Él nos ha dado, ¿no? Es tremendo. El ser cristiano es ser un hijo de Dios. Es algo, pues es un milagro de Dios, ¿no? Entonces es algo sobrenatural, sí, es sobrenatural. Solamente Dios es el que está haciendo la obra en nosotros. Muchas bendiciones para todos ustedes, que tengan una semana especial, que puedan vivir y disfrutar de esta nueva vida en Cristo Jesús. Amén.